Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de cada domingo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Y aprovechamos la oportunidad para agradecer a Telefuturo tanta fidelidad, tantos años, porque en mayo de este año vamos a cumplir 16 años de emisión ininterrumpida del programa Esto dice la Iglesia. Y hoy es un día de fiesta en la Iglesia por lo menos dos motivos. Uno es el día de San José, el esposo de la Virgen María y padre de Jesús. Y les voy a decir algo que algunos dicen, pero eso suena muy mal, dice. Pero es así. Por eso los que se llaman José se les dice Pepe. Y a los que se llaman Josefa se les dice Pepa. Josefa o Josefina, Pepa. Y a los José se les llama Pepe. Porque en latín San José es el padre putativo de Jesús. Suena mal aparentemente, pero en latín putativo significa sustituto adoptivo de Jesús. Por eso es San José, y todos los que se llaman José son Pepe, se le dice Pepe. Por eso, pater putativus de Jesús, ¿verdad? Para hablar de ese tema y también de los 10 años del pontificado del Papa Francisco, tenemos aquí como invitados a Sor Maura Serrano. Ella es salesiana. ¿Qué tal, Sor Maura? Gracias por la paciencia, gracias por estar en el programa y es un gusto tenerte esta primera vez y espero que no sea la última en el programa. Muchas gracias. Realmente para mí es un honor, sobre todo porque hablar de San José, hablar del Papa Francisco, es todo un honor, una belleza. Así que yo soy la que agradece. Muchas gracias, hermana. Pedro Kriskovich, don José Kriskovich Prevedoni, me entregaste por una estampita, me entregó una estampita de su papá, falleció. ¿A él no se le llamaba Pepe? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te cuento una anécdota de cómo se le llamaba. Bueno, primeramente que esta fiesta, Feliz Día de San José, para mí es triplemente entrañable. Primeramente, por supuesto, por la fiesta de él como padre de la iglesia, y es el nombre de mi querido padre. Y yo estoy también en lo que es la fraternidad de San José de Laicos Consagrados, que es una de las ramas del carisma de comunión y liberación. Entonces también en ese sentido la figura de San José siempre nos fue presentada como el hombre del silencio, la sombra del Padre, según una obra de Dobraczynski, un poeta polaco que amaba el Papa Francisco, y que el Papa haya elegido esa fecha para iniciar su pontificado el 19 de marzo, si bien a él se le eligió el 13, él es del doble 13 de marzo del año 13, doble 13, pero que haya elegido el 19 de marzo, que no era un día, te diría, era un día que no caía domingo. Quiere decir que él eligió especialmente que sea el día de San José, cuando es la misa de inicio de su pontificado. Y a papá le llamaban Toto, y él siempre contaba que una vez estaban alzando una tarima y frente a la Plaza Italia estaba el convento de las Carmelitas, no está donde está ahora, y que él cruza, lleva unas tarimas como hombre fuerte así, y Chiquitunga sale de las reglas del convento, él ya era carmelita, Toto, y le da un abrazo que él siempre nos contaba que nunca olvida. El abrazo que ahora con toda certeza le da en el cielo. Bueno, le decían Toto, pero siempre él comentaba lo que vos comentabas de Pepe, de que no suena aparentemente bien, pero es el latín y de ahí deriva el nombre. Y siempre papá decía que él era José, solo José, porque siempre José, hay una combinación de José, ¿verdad? Sí, José María, José Luis, José... O José con un apodo, José Trombón, le decían a José Asunción Flores, así como... Sí, así mismo. Papá siempre hacía bromas sobre su nombre. ¿Por qué A ver, ¿por qué San José es importante en tu vida, hermana? O sea, ¿por qué dijiste, hablar de San José para mí es un honor, un privilegio? ¿Por qué? Contanos un poco, ¿qué relación tenés vos con San José?
No, realmente San José es como un modelo de la vida interior, porque al aceptar todo lo que en su trayectoria como padre, como esposo de la Virgen, como padre de Jesús, realmente es una figura de profundidad no sé, sin medida, porque ¿para qué uno vive realmente? ¿Cuál es la misión de un ser, verdad? Vivir en intimidad con el Señor, vivir la vida con ese sentido profundo de ser imagen y semejanza de Dios. Y yo encuentro en San José un modelo, pero acabado, porque su vida no fue sino buscar permanentemente realizar la voluntad de Dios. Sí, a veces quería escapar, pero el Señor se le hacía notar. Ahí dice en sueño, dice, pero su capacidad de intuición, ese silencio profundo, ese discernimiento como actitud permanente, le llevó a realizar la voluntad de Dios. Y asumir ser esposo de la Virgen, la madre de Jesús, ser el padre de Jesús, no es algo muy simple. Yo creo que eso es lo que me conmueve siempre de él, y realmente le pido esa intercesión para que llegue a su profundidad, para poder responder al plan de Dios, así como él respondió en su vida. Eso me apasiona de él. Interesante reflexión, hermana. Sí. Pedro, patrono de la iglesia es. ¿Por qué será que vos, que manejas muchos datos, lees mucho y son años de servicio de comunicación a la iglesia, por qué se le declara patrono de la Iglesia Católica a San José? ¿Cuál será el sentido que le da la iglesia a eso? Me conmueve muchísimo, querido Roque, luego de escuchar las palabras de la hermana, que hayas elegido dedicar un programa al tema de San José. Primero, te lo digo de todo corazón, y tu pregunta en particular también nos remite a los orígenes. ¿Quién cuida al niño Jesús, al Dios hecho hombre? A él le toca cuidar, y en un momento inclusive cuando se entera de la noticia que María está embarazada, él va más allá de su incertidumbre humana. Imaginémonos, el Evangelio dice, decidió repudiarla en secreto, es decir, lo que establecía la ley de aquella época. Bueno, como si su mujer estaba embarazada y no de él, tendría que tomar esa decisión, pero si no era en secreto, significaba que a María la apedreaban. Él fue más allá por el amor a María, y María, que es la madre de Dios. Entonces, ¿quién protege más a la iglesia? María, que es madre de la iglesia, el niño Jesús, que es el Dios hecho hombre, que es José, con su silencio, y los grandes padres de la iglesia, los pontífices, entre ellos León XIII, momentos difíciles de la iglesia, donde predominaban ideologías que lamentablemente contradecían a la iglesia, a veces la enfrentaban violentamente. Él se encomienda a San José en una oración donde explícitamente le dice: tú que haces posibles las más imposibles de las cosas. Quizás inspirándose en Santa Teresa, que había dicho: no hay nada que le haya pedido a San José y que no me hubiera sido dado. Y todos sus monasterios los iba dedicando a San José, habían sido dedicados a San José. Me haces una pregunta profunda y bella, porque ¿a quién más se podía encomendar la iglesia? Es el patrono de la iglesia. Y qué sabiduría de Pío XII, que el 1 de mayo determina que sea también patrono de los trabajadores, porque era una fiesta que se había, en aquel momento el Papa ya lo comenta, que era una lucha justa, la reivindicación de los trabajadores, pero que la iglesia no era ajena a eso. Y a la iglesia le dolía que podía ser instrumentalizada para sectores extremistas, y que también la iglesia bendecía esa fecha, pero defendiendo la dignidad del trabajo. Por ello él también abraza esa fecha la iglesia y le proclama no solo patrono de la iglesia, patrono de la familia, patrono de los trabajadores. Recuerdo cómo con papá recordamos, papá parte el 2 de mayo, ese 1 de mayo, yo le decía: mira, que el que fue juez laboral, papá, ¿cómo
como recordábamos qué grande que la iglesia le haya encomendado a San José, también esa fecha, también el 1 de mayo, agregando que sea patrono de la iglesia. Y algo último en particular, que el Papa rescató esa devoción de San José dormido, porque la hermana hablaba de la revelación en sueños. Sí. El Papa hacía una broma, yo también le quiero a San José dormido y a San José despertado, porque cuando se despierta es como que él recuerda su sueño, y es como que hay un salmo muy bello que dice que cuando nos preocupábamos con ansias, aquellos que están lejos de Dios, Dios le concede a sus hijos lo que piden hasta mientras descansan. Y es así efectivamente. No significa, claro, que no luchamos, tenemos que luchar, trabajar con la dignidad del trabajo, pero Dios nos concede sin esa ansiedad aquello que le pedimos. Y por ello la devoción de San José, que es San José dormido, que el Papa dice que le pone allí sus pedidos, que ya está así, su San José de todo lo que el Papa le pide, pero se va cumpliendo. Por ello tu pregunta, Roque, te la trato de responder diciendo que no solo de la iglesia, de los trabajadores, y también un poquito el patrono del silencio, de la no ansiedad, porque si bien, quién sabe, solo Dios conoce lo que habrá sentido en ese momento cuando decide repudiarla en secreto, pero el aspecto final es la paz, es el hombre del silencio, de la paz. Y hay muchas teorías de qué edad tenía José, algunos le representan como anciano, pero muchos dicen que quizás sea un hombre joven porque supo acompañar a María cuando huyeron a Egipto, sufrieron lo que fue el exilio. Entonces, un hombre extraordinario, es el hombre con mayúsculas, el padre con mayúsculas, es el Día del Padre en muchos países por ello, no el tercer domingo de junio, sino el Día de San José, y es sobre todo para mí el hombre también de la vida consagrada, y por eso elegimos como laicos consagrados también a San José, pero es sobre todo para mí el hombre de la tranquilidad, de la paz en tiempos de tanta ansiedad, de tanta necesidad de esa paz que llevaba José en el alma. Y de tanto protagonismo, sí. La gente quiere protagonizar o sobresalirse, sí. Cualquier cosa va a hacer para aparecer, para asomar la cabeza. Y San José no, San José es el hombre del silencio, incluso en la Biblia. Qué hermoso. Silencio. Y decía el tema de... No hay una palabra de San José, perdón, que de María sí, hagan lo que él les diga, pero de San José. No, sí. No, pero de María no. Y el Magnífica, el Magnífica. Para mí el Magnífica de lo que refleja y retrata a María. Pero hablando de María, decía que hasta en sueños concede Dios lo que uno pide. Y a veces lo que uno no pide, María ya está observando, como en las bodas de Caná. Qué lindo. En la boda de Caná los novios ni se dieron cuenta que faltaba vino. María sí se dio cuenta. Y María intercedió por los novios sin que los novios se dieran cuenta. Para que vean ustedes la grandeza realmente de María y de José. Pausa y enseguida retornamos. San José, felicidades de nuevo a todos los José, Josefa, Josefina. No sé si hay Josefinos también, gente que se llama Josefino. Capaz. Porque hoy es el día de su santo Ara. Si no es su cumpleaños, es el día de su santo Ara. A todos los Pepes y a todas las Pepas, porque se les dice Pepe y Pepa a los que se llaman José, Josefa, Josefina, ¿verdad? Felicidades por su santo Ara o por su cumpleaños en este día. A la iglesia también felicidades porque el patrono de la iglesia está de cumpleaños. A la iglesia también felicidades porque hace 10 años, ¿quién diría? Asumía, o sea, iniciaba, y fue interesante ese 19 de marzo del año 2013, que fueron 6 días después de que el cónclave, ¿cuántos días después, Pedro? 6 días después, el 13, ¿verdad? El 13, el doble 13, por eso doble 13. 13 del 2013. 6 días después de que el cónclave nombra por primera vez a un papa latinoamericano, o a un cardenal latinoamericano papa. Fue sorprendente. Fue absolutamente sorprendente. Y en estos días leía una entrevista que le hicieron a Francisco, y él decía, pero yo en mi pontificado solamente he hecho lo que los cardenales me pidieron, o pidieron al futuro papa
cuando se hicieron las reuniones generales ante el cónclave. Eso nomás lo que yo estoy haciendo. Quizás lo que sorprendió un poco a algunos, dice, es que eso se fue también al punto y al tema del dinero. Porque en estos días el Papa tomó la decisión de que nada ya de casas gratis para los cardenales ni para la gente ahí de parte de la iglesia, que la iglesia tenía que pagar. No, todo el mundo paga su alquiler. Como cualquier hijo de pueblo. Y eso habrá golpeado a mucha gente acostumbrada a privilegios y compañía. De hecho, ha desmontado una serie de privilegios el Papa Francisco, privilegios que no son evangélicos, privilegios muy mundanos. Es lo que el Papa justamente denomina la mundanidad espiritual, que le hace tanto daño a la iglesia. Entonces, muchos habrán dicho, ¿por qué le voté a este, verdad? Algún cardenal. Pero creo que el cónclave o los cardenales en el colegio cardenalicio ya había un ambiente maduro para elegir a un papa con coraje evangélico, como el cardenal Bergoglio, hace 10 años. Y en 10 años, ¿cuántas cosas hizo? Y entre ellos, posicionar a la mujer, Sor Maura. Decías, Francisco, es para vos importante. A ver, contanos ahora, ¿cuál es tu visión, tu vivencia, supongo que también tu oración, pero ¿qué significa el Papa Francisco para vos, para las religiosas, para las mujeres y para toda la iglesia? Realmente el Papa Francisco es original, ¿verdad? En primer lugar, que es para nosotros americanos. Tiene una conciencia, una claridad realmente de lo que es nuestra realidad latinoamericana. Y conoce profundamente a nuestra tierra y a nuestra gente. Porque al decir, al afirmar, ¿verdad?, que la mujer paraguaya es la más gloriosa, por ejemplo, eso significa de que es un hombre totalmente libre, desprendido, tiene una libertad excepcional y una objetividad que solamente de Dios viene. Él no tiene pelo en la lengua para proclamar la verdad. Entonces yo considero que el Papa Francisco es realmente Jesús hoy, que va asumiendo las realidades del hoy con esa visión sobrenatural, a pesar de estar pisando realmente tierra, porque no prescinde de las realidades concretas de nuestro mundo. ¿Cuántas cosas realmente él colocó en su lugar desde su pontificado? Asombró a las personas más centradas, santas inclusive. Pero, ¿qué es lo que hizo? Como él mismo lo dice, hice solamente lo que el Vaticano II había declarado, y que ninguno de sus predecesores tuvieron tanto valor como para llevar a la práctica. Eso, por ejemplo, para mí es muy trascendental, muy profundo, de que él mismo, en realidad todo el mundo sabemos, ¿verdad?, lo que el Vaticano dijo, pero lo que sus predecesores no han podido concretar, eso, por ejemplo, llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le faltó? ¿Qué les faltó? Y yo creo que esa mayor profundidad, esa mayor comunión con Cristo, para poder desmantelar, transconfigurar, no sé cómo decir, para que ponga sobre la mesa las verdades que nos vuelven más personas humanas, que nos vuelven más divinas también. Es que en el Vaticano II, que cuántos años hace, ya se descubrió, ya se dilucidó, y nos fuimos capaces de concretar. Entonces ese valor yo admiro mucho en él. Es un papa realmente que se configuró con el Señor, que es capaz de actualizar la salvación,
y que esperan sus hermanos y hermanas. Eso me admira mucho. Pedro, una cosa antes. Yo creo que ubicaría a Francisco en el tema del Vaticano II después de Pablo VI. Y Pedro sabe eso. Sí. Sí, para mí Pablo VI, antes de que lo declararan santo, ya era el santo por excelencia. Y fue para mí el más grande papa del siglo XX. Hay que estar en la piel de Pablo VI cuando le tocó ser papa. Porque Juan XXIII, el bueno, armó el desastre y se fue. Se fue al cielo tranquilo, el gordito bueno, ¿verdad? Era, Juan XXIII. Y le dejó el problemón a su sucesor, que recayó en la persona de Giovanni Battista Montini, Pablo VI. Y Pablo VI tuvo el coraje de llevar a buen puerto la barca de la iglesia en medio de para mí, en medio de la mayor tormenta que tuvo la iglesia. Parecía que la barca de la iglesia se hacía de trizas en ese momento. ¿Se acuerdan la cantidad de sacerdotes que colgaron la sotana religiosa que salieron? Cisma, enojo, y en medio de eso, en la soledad de sus decisiones, durante de sus oraciones, Pablo VI decidió llevar adelante y concluir el Vaticano II. Y no solamente concluir, sino en los años que le cupo todavía de pontificado, comenzó a implementar el Concilio Vaticano II. Entonces, Pablo VI para mí está en ese sentido en primer lugar, y Francisco lo que tiene el mérito es de retomar con muchísima fuerza lo que quedó inconcluso y que después como que bajó un poco de nivel, y que es tan necesario el tema del Concilio Vaticano II para nuestros tiempos, ¿verdad? Y Francisco entonces retoma con fuerza, con mucho coraje y llevando adelante a pesar de todo. Y ahí le paso la palabra a Pedro. El 19 de marzo de 2013, cuando asume el Papa Francisco, denomina a ese acto, el día de San José, denomina a ese acto inicio del ministerio petrino. Miren que el lenguaje y los gestos son importantes. El primer gesto fue no vivir en los aposentos papales, porque decía, yo acá me voy a asfixiar, me voy a perder, y por una cuestión psiquiátrica no voy a estar acá. Yo me voy a ir y voy a vivir en una piecita pequeña, ¿verdad? Un gesto. Pero decir, porque antes se hablaba de la entronización del Papa. El Papa que subía al trono, así se hablaba. El lenguaje era el lenguaje imperial. ¿Querías decir algo, hermana? No le quería dar la razón. Eso de entronizar parecía algo que era, es cierto, es el máximo, ¿verdad? Pero ponerle la corona y sí, la triple tiara. Y Pablo sí. VI fue el primero que dijo no a la triple tiara, y creo que vendió no sé qué cosa la triple tiara. La triple tiara era esa cosa larga, una especie de corona de emperador que se le ponía al Papa. Y iba en la silla gestatoria, es decir, era llevado en hombros como un emperador. Pero si es el discípulo de Jesús, el Señor no tenía dónde recostar la cabeza. ¿De dónde vino ese tema de...? Entonces el Papa, ese 19 de marzo, dice, sí, es el inicio del ministerio petrino. Y habla demasiado el conductor, te dejo 2 minutos. Quiero 2 minutos de tiempo tenemos, Pedro. Bueno, vamos a tratar de compactar. Esa Sí, es una sí. de las virtudes del comunicador, es saber escuchar. Así que atentamente les escucho. Nada más para complementar, el hermano habló de esa libertad que tenía que tiene el Papa Francisco, y se relaciona con la fecha que eligió, porque 13 de marzo cayó miércoles, 13 del 13, y se suponía que si vas a hacer la misa dentro del inicio del ministerio petrino, va a elegir el domingo, pero no, el Papa eligió un martes 19 de marzo, pero la sorpresa la dio el domingo. Como era domingo, él dijo, hoy es domingo, ¿cómo no voy a hacer cómo no voy a celebrar misa?
Y la primera misa del Papa no fue la primera misa pública, no fue la misa de inicio del ministerio petrino. ¿Se entiende, verdad, la particularidad? Él hace misa ese domingo sorpresivamente en una de las parroquias de Roma y la gente se entera porque empieza a circular por las redes y se empieza a golpear una multitud de cerca de 2.000, 3.000 personas antes de la misa del inicio del ministerio petrino, que el Papa eligió, aunque haya caído martes, que sea un 19 de marzo. Esa es una libertad y los gestos. Él hablaba de que ya no había privilegios de pago. El Papa lo primero que hace es ir a pagar el hospedaje, saca su billetera. El Papa tiene, la gente se sorprende al ver un Papa que tenía una billetera, ¿verdad? Y saca y paga el café que consumió, los días que estuvo. Y hay un libro de frases célebres del Papa Francisco. Y empieza con esta: yo me voy en el autobús. Porque le decían, Santo Padre, usted le prepararon el auto de lujo. La limusina. La limusina. Y él dice, no, yo me voy en el autobús con los demás cardenales. Es decir, y recuerdo, complementando esto, porque cuando algunos dijeron, ¿qué tal si esto es un populismo? Como hacen algunos políticos, le respondió un periodista argentino, hace 30 años que él es así. Entonces, él es así, ¿verdad? Y no olvido lo que dijo una periodista cuando él se le elegía. En ese momento en la sala de prensa todos comentaban, el Papa, ¿a qué país va a ir? Primero seguro va a la Argentina, y el Papa nos eligió entre los primeros países. Pero agregó algo más: este es un hombre que toma decisiones y va a ser difícil de parar en sus transgresiones. Y así lo demostró. Y algo final que el Papa dijo, que no me olvido, no es que él está haciendo algo nuevo, es volver a los orígenes, lo que decía, que así debe ser. Y por otra parte, el Papa tiene mucha humildad en decir que él está complementando lo que otros papas, sus predecesores, ya hicieron, y ahora quizás con más fuerza, en un contexto diferente, con más marketing, y sin temor también a sus críticas, por ejemplo, los mensajes que da la curia. Son como, él lo hace por un amor a la iglesia, por una invitación por amor a las mismas personas que están alejándose de aquello a lo cual fueron llamados, que es lo esencial. Nunca olvido tampoco cuando dio un mensaje a los cardenales, les decía, si se les llama príncipes de la iglesia, acuérdense que son príncipes de un rey que fue crucificado. Es decir, un llamado a la humildad. Y el hecho de elegir también cardenales, siempre estaban las sedes cardenalicias, y el Papa nos eligió a nosotros. Ahora tenemos nuestro querido cardenal Monseñor Adalberto, nuestro querido amigo, y sobre todo es como que ya no hay esas sedes de privilegio cardenalicias. Hoy Asunción, inclusive nuestro país, nuestra diócesis, ha sido elegida, faltando en otras sedes cardinalicias que no hay cardenales. El Papa que llega a las periferias sociales, existenciales, es decir, él está viviendo lo que predica, con muchas cruces, porque no es que le caiga simpático a todo el mundo. Mencionaste que si toma... Se nos acabó el tiempo, Pedro. Sí, bueno, hasta aquí y... tiene que haber una segunda parte. Sí, tiene que haber una segunda parte. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Sor Maura. A la teleaudiencia también muchísimas gracias. Felicidades a la iglesia. Feliz día, felicidades, feliz día de San José. Que tengan ustedes un lindo domingo.